Buenas tardes, mi nombre es Jason Esteban Ramos Valencia, estudiante del programa de fisioterapia de la Fundación Universitaria María Cano, sede Popayán. El día de hoy hablaremos sobre la fractura del fémur tercio-proximal y como podemos observar una radiografía en la cual se admira este tipo de fractura. Para la explicación, vamos a arrancar contándoles un caso clínico a ustedes. El motivo de consulta es que un paciente se cae y le duele mucho la pierna. Entonces, paciente masculino, 40 años de edad, ingresa al servicio de urgencias tras sufrir accidente traumático en moto sin antecedentes personales y familiares relevantes. Esto es de suma importancia para que lo tengamos en cuenta. El paciente refiere dolor 8 sobre 10 según EVA, ubicado en la región del muslo derecho tercio proximal, que se exacerba ante movimientos propios de esta región. A la observación se encuentra inflamación, zona de equimosis, tumefacción, incapacidad para mantener la posición de bípedo e incorporarse a otras posiciones. A la manipulación se encuentran crepitaciones, presenta alteraciones en los ROM de la articulación coxofemoral derecha, se ordena rayos X, AP de pelvis y lateral de cadera, cuadro hemático, química sanguínea y tiempos de coagulación. Debemos recordar los tipos de fractura que podemos encontrar en la articulación coxofemoral. Este tipo de fracturas van a ser de forma intraarticular, ya que están en una cápsula. Encontramos las tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las tipo 1, nuestro paciente presenta una fisura. Tipo 2, presenta una interrupción de la continuidad del hueso de la cabeza del fémur, pero no hay un desplazamiento, mientras que en la tipo 3 hay un desplazamiento parcial y en las tipo 4 hay un desplazamiento total. ¿Qué causas encontramos de este tipo de fracturas? Las caídas, accidentes traumáticos o accidentes repetitivos, fuerzas repetitivas y pacientes que estén pasando por un proceso de osteoporosis. Los signos que encontramos en este caso clínico son deformidad, lo que hablamos al inicio. En esa parte podemos encontrar la deformidad, la zona de equimosis, inflamación. También podemos encontrar crepitaciones y lo que se hablaba al inicio también del caso clínico, movilidad anormal. En este caso, nosotros estamos hablando de movilidad normal cuando nuestro paciente no puede incorporarse a la posición de bípedo. La epidemiología de estas fracturas que nos dicen que la mayoría de este tipo de fracturas se ocasionan en accidentes traumáticos automovilísticos. También una gran porcentaje en mayores de 65 años habla que la caída se da desde su misma altura. Además, las mujeres experimentan las tres cuartas partes de todas las fracturas de cadera, ya que son más propensas a sufrir osteoporosis por sus procesos hormonales. En este tipo de fracturas va a ser común que en el momento de ingresar a urgencias se nos ordene, ya sea una radiografía de cadera, que fue la que explicamos en el caso clínico, o una resonancia magnética. Estas dos imágenes son de primordial importancia para confirmar el diagnóstico o la sospecha a un tipo de fractura. Nuestro paciente al momento que se ingresó se hicieron las respectivas tomas de muestras de laboratorio y radiografías. Nuestro médico ha decidido lo siguiente: realizar una interconsulta con traumatología y ortopedia, los cuales han tomado la decisión de intervenir quirúrgicamente a nuestro paciente, manejando con material de osteosíntesis tres tornillos canulados paralelos por medio de fijación interna. Además de esto, antes y después de la intervención se van a suministrar fármacos vía oral e intravenosa AINES para manejar el dolor. Después de la intervención quirúrgica se da la orden de iniciar terapia física con ayuda ortopédica de muletas. Debemos recordar que de tipo de tratamiento médico vamos a encontrar un tipo de reducciones. La reducción abierta con sistema de fijación interna, que estas son fracturas articulares y reducción anatómica, más que todo en esos casos. Reducción cerrada más fijación interna. Aquí hablamos de clavos intramedulares, como podemos observar aquí, los cuales se utilizan más que todo en la diáfisis de huesos largos, como el fémur, tibia y húmero. También encontramos una síntesis percutánea que son agujas a través de la piel, más
común en fracturas infantiles de mano. Aquí tenemos su representación gráfica y sistemas de fijación externa, los conocidos tutores, los cuales pueden ser monolaterales que vayan hacia una cara de la extremidad o los tutores que van en ambos sentidos. Aquí encontramos que estos son ordenados para fracturas abiertas, control de partes blandas o control de daños en politips. Cuando hablamos de OTG, se referencia como material de osteosíntesis. El material de osteosíntesis es denominado también como la unión quirúrgica de los huesos fragmentados mediante algunos elementos. Estos elementos los vamos a mencionar en el caso de caer. Debemos tener en cuenta que en el caso que nuestro paciente tenga más de 60 años, vamos a optar totalmente por un reemplazo parcial o total de la articulación de la cadera. En algunos casos que se vea el compromiso vascular muy afectado, también se da por hacer un reemplazo parcial o total de cadera, o también conocidas como prótesis. En este momento, con el caso clínico que estamos tratando, vamos a hablar de tornillos canulados, como los podemos observar aquí, DHS o clavo cefalomedular. Farmacología. Estos fármacos que se le suministran a nuestro paciente tanto en la parte intrahospitalaria como cuando él salga. Vamos a hablar de los medicamentos opioides. Estos medicamentos son formulados para mermar el dolor. En ellos encontramos que para este tipo de fracturas o para cualquier intervención quirúrgica se va a manejar lo que es la morfina por vía intravenosa y el acetaminofén con codeína. Este tiene dos presentaciones, tanto en forma líquida como para ingerir por vía oral. También vamos a encontrar los antiinflamatorios no esteroides, conocidos también como AINES. Los AINES son estos medicamentos los cuales nos van a ayudar a mermar dolor, también van a ser de absorción. Como va por una vía oral, puede ser de absorción entre 1 a 3 horas gracias a la mucosa gástrica que tiene el cuerpo. Y este va a llegar hacia sus terminaciones nerviosas libres, las cuales van a captar dónde está ubicado el dolor y van a ir a realizar su efecto. ¿Qué medicamentos vamos a encontrar? El ibuprofeno, aspirina, diclofenaco, diflunisal, naproxeno, indometacina y piroxicam. Parte de terapia física, ¿qué va a suceder? Nuestro paciente va a ingresar con 5 semanas de posoperatorio a la área de consulta externa. Este paciente llega en muletas, o sea, llega con una ayuda ortopédica externa y nos refiere que el dolor va 4/10. ¿Qué vamos a nosotros a pensar en primera instancia? La ayuda ortopédica. ¿Qué es la ayuda ortopédica? Esta es, como su nombre lo dice y valga la redundancia, una ayuda para ejecutar la marcha o compensar. Esta se ordena cuando hay difusiones del aparato locomotor y aquí encontramos lo que son las muletas, caminadores, los bastones de 3 y 4 puntas. Desde la parte de terapia física debemos tener en cuenta que uno de los objetivos es ganar rangos de movilidad articular. Estos rangos, ¿cuáles van a ser? En el caso de la flexión de cadera, que va de 0 a 120 grados, extensión de cadera de 0 a 15. Vamos a encontrar también lo que es aducción y abducción de cadera. La abducción va a ir de 0 a 50 y la aducción de 0 a 30 grados, y lo que es rotación interna, la cual va a ir de 0 a 40 grados y la rotación externa de 0 a 45 grados. Esto es importante tener en cuenta, ya que el momento que nuestro paciente va a estar acostado con un pie inmovilizado, el segmento corporal va a perder su funcionalidad. Como lo mencioné anteriormente, vamos a encontrar debilidad en la musculatura de esta zona. Recordemos que en esta zona van a estar ubicados los músculos glúteo medio y glúteo mayor. El glúteo medio encargado de la aducción de cadera y el glúteo mayor encargado de la extensión de cadera. También vamos a encontrar el músculo iliopsoas encargado de la flexión de cadera. Los músculos
isquiotibiales encargados de la flexión de rodilla y este grupo de músculos está conformado por el bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso. También vamos a encontrar lo que es el cuadrado femoral, que o también conocido como cuádriceps, el cual está conformado por el recto femoral, vasto interno y vasto externo. Normalmente nosotros como objetivo tendremos reeducar la marcha de nuestro paciente que vuelva a ser funcional sin la ayuda externa de muletas. Por este motivo, antes de iniciar cualquier recomendación para reeducar la marcha, y dependiendo del tipo de fractura que tengamos, debemos mirar su compromiso vascular. Si hay un gran compromiso vascular, lo recomendado es que no se apoye la extremidad durante los 2 siguientes meses mientras se hacen las distintas intervenciones necesarias. Esto por medio de un ecodoppler, el cual nos va a poder distinguir el paquete neurovascular y su integridad. Llegado el caso que nuestro paciente tenga esta parte ok, nosotros vamos a poder realizar apoyo en la fase que nuestra fractura esté con callo duro. Antes no podemos realizar apoyo. Recordemos que el callo duro va entre la cuarta y la 12 semana. ¿Y cómo vamos a iniciar? Vamos a iniciar con todos nuestros pacientes haciendo un 5% del apoyo total del peso del paciente. ¿Esto cómo se calcula? Aquí tenemos un ejemplo que es el peso del paciente, que son 70 kilogramos, corresponde al 100%. El 5% ¿a cuántos kilogramos corresponderá? La regla de 3 es la siguiente. 70 kilogramos lo multiplico por 5 y lo divido entre 100. Esto me da 3.5 kilogramos. Y debemos recordar las fases de la marcha. Nosotros sabemos que arrancamos la marcha siempre con una parte de apoyo de talón. Entonces en esta fase vamos a arrancar nosotros con este 5%. Entonces vamos en una báscula a explicarle a nuestro paciente cuánto es ese 5%. Y con la ayuda ortopédica externa le vamos a explicar cómo realizar ese paso inicial en esta nueva etapa. Hay que tener en cuenta que cuando tengamos material de osteosíntesis como tutor externo, debemos mirar cuánto pesa el tutor externo y sumarle a eso que complete el 5%, ya que es un valor agregado y puede hacer que la intervención quirúrgica se dañe. De la parte de terapia física, como ya lo mencionamos en la parte de marcha, nosotros vamos a comenzar a trabajar desde la formación de callo óseo. Este callo óseo, callo duro, también conocido, podemos solicitar una radiografía, la cual nos muestre la fase de consolidación en la cual se encuentre nuestro paciente. Debemos recordar este tipo de fases. La primera, que es una fase inflamatoria, en la cual los macrófagos y los fibroblastos limpian la zona y permiten la llegada de los neutrófilos, formando el tejido granulado. En esta parte vamos a encontrar la siguiente clínica: eritema, color, tumefacción, dolor y crepitaciones. Mientras que en la fase de callo blando, las crepitaciones desaparecen. Pero miramos que los extremos de la fractura ya están limpios, o sea, no están como en esta forma, sino que ya se ha realizado una absorción de los mismos. Este tejido granulado que encontramos acá se va a sustituir por tejido conjuntivo fibroso, gracias a los fibroblastos y condroblastos. Además, debemos tener en cuenta que después de esta fase vamos a encontrar la fase de callo duro. En la fase de callo duro estaba de la cuarta a la 12 semana, como ya lo mencioné anteriormente, mientras que la hematoma dura una semana, la callo blando dura de 1 a 3 semanas y el callo duro dura de 4 a 12 semanas. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a encontrar en esta: crepitaciones, y cuando las crepitaciones desaparezcan, nuestro paciente ya podremos ubicarlo en una fase de callo blando. Cuando nosotros llegamos a callo duro, aquí encontramos que el hueso es totalmente reticular y hay una deposición de la matriz. Y aquí se le da paso a la parte de remodelación, que esta dura entre 1 a 4 años.
María.